Esta semana conocemos el centro de una ciudad que casi no nos convence. Vamos al mercado a comer ostras, visitamos una muralla y un puerto que tiene una piscina natural. Reflexionamos sobre esas epidemias que parece que no son iguales para todos y conocemos un parking para autocaravanas de esos que mejor olvidar. Porque hoy estamos en Vannes, en el corazón de la Bretaña francesa. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica Historias en la Ruta. Marta tenía 34 años y en 2020 trabajaba como cajera de un supermercado en Vannes, muy cerquita de su hospital. 65 años antes, en el invierno de 1954, esa misma ciudad de Vannes se convirtió en el epicentro de la gran última epidemia de viruela en Francia. Todo empezó con un soldado que volvía de la guerra en Indochina. Traía el virus en la sangre sin saberlo y contagió a su hijo de 18 meses. Después del error de un médico que confundió la viruela, que se suponía ya erradicada, con otra enfermedad, permitió que el virus se paseara libremente primero por el hospital y luego por la ciudad. Para enero de 1955 la situación era crítica. El doctor Guy Gros, que era el médico inspector de salud del departamento de Morbihan, organizó una campaña de vacunación masiva sin precedentes. Se prohibieron los mercados, los cines, las reuniones públicas. La ciudad de Vannes fue puesta en cuarentena estricta. Finalmente, 20 personas murieron antes que la epidemia pudiera ser contenida. Entre ellas estaba el propio doctor Gros, que fue uno de los primeros contagiados. Marta también se contagió en 2020 y tampoco lo superó. Murió en menos de una semana. Es que hay otra epidemia de la que tendríamos que hablar, porque ya pasaron 5 años y parece que hacemos todo lo posible para borrarla de nuestro inconsciente colectivo. Porque en marzo de 2020 se cerró el mundo por bastante más de un año y nadie nos explicó si esto era realmente necesario. Solo se nos confinó, permitiéndonos hacer no mucho más que mirar televisión, comprar online y comer. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Quién puede decirlo? Nadie, ¿verdad? Porque quien perdió un familiar, un amigo, un conocido, seguramente dirá que se hizo poco. Quien no fue afectado, que se violaron todas las libertades, que en los países donde no hubo confinamiento las muertes fueron más o menos las mismas. Mi opinión personal es que mientras muchos estuvieron seguros en sus casas, hubo otros héroes anónimos que pelearon en la línea de frente para que el mundo siguiera funcionando. Y no me refiero a los médicos, los enfermeros, sanitarios, policías, bomberos, que indudablemente merecen un reconocimiento. Me refiero a mujeres como Marta, la cajera del supermercado en Vannes, a Juan, ese camionero asturiano que no tenía ni un lugar donde parar porque se lo despreciaba como si fuese un leproso, a esa gente que seguía produciendo en el campo, en las fábricas, en los centros de distribución o entregando los pedidos en las calles, a esos millones de personas anónimas que trabajaron arriesgando sus vidas con ese eufemismo de la palabra esenciales, que en realidad era más parecido a la palabra descartables. A aquellos que hicieron que el mundo siguiera funcionando y a los que no se le pagó ni un céntimo más en su salario porque era su obligación. Nadie los reconoció, ningún gobernante les dio una medalla. Hoy, en 2026, creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que la sociedad entera haga una autocrítica. Nadie le puede devolver la vida a Marta, pero al menos deberíamos estar agradecidos a toda esa gente que parece no existir y que fue la que en ese momento nos permitió seguir viviendo. Y sí, hoy estamos en Vannes, una ciudad muy pero muy turística que se encuentra en Bretaña. No está directamente sobre el mar, sino sobre un gran golfo. Es una especie de mar interior que se llama Golfo de Morbihan. Realmente un lugar muy pero muy lindo, todo el entorno natural que existe. Pero ya le vamos a decir dónde estamos, porque estamos muy cerquita del puerto deportivo, ubicados en esta área para autocaravanas. Pero ahora lo que queremos es ir al centro. Ya le vamos a hablar sobre esta área de autocaravanas que les anticipamos en la intro, que bueno, ya van a ver. Por ahora nos vamos al centro, que queda aproximadamente a unos 4 kilómetros de este lugar.
Podríamos ir caminando, sí, si tenemos ganas, sin ningún inconveniente. También se puede hacer, por supuesto, en bicicleta o como nosotros en moto. Pero lo mejor es que exactamente de enfrente de este camping y área para autocaravanas, porque está uno al lado del otro, vamos a poder tomar un bus que por muy poco dinero nos va a dejar en el centro. Así que si no tenemos ganas de caminar, tampoco vamos a tener excusa. Eso sí, cuando lleguemos al centro es un poquito largo, pero nada en especial. Se recorre en 2-3 horas como mucho. Por supuesto, depende de lo que vamos a querer hacer. Y como tenemos un poquito de hambre, nos vamos a comer. Y no demasiado caro, porque cuidado, esto no es París, es una ciudad bastante turística, pero que no tiene esos precios tan elevados. A ver, se puede comer de todo, desde el mejor sándwich francés, pasando por cualquiera de sus comidas típicas, pero lo que aquí se come siempre son las ostras, esos frutos que tiene el mar y que le gusta a tanta gente, particularmente a nosotros no tanto, pero que además en este lugar son muy baratos, porque todo esto de comer las ostras en la Bretaña no es un lujo, sino que es algo que tiene que ver efectivamente con la vida de todos los días y de su historia. Por eso es que nos vamos al mercado, donde hay muchos, pero muchos puestos donde se vende esto. Ya les digo, al que le gusta tanto las ostras como el marisco en general, este es el lugar correcto para poder probarlo a un muy buen precio. Así que aprovéchenlo. Además dicen que una visita a Vannes no es una visita si no se conoce el casco antiguo, porque en el casco antiguo de Vannes vamos a encontrar todas esas casas con entramados de madera típicos de la Bretaña de los siglos XV y XVI. Obviamente la mayoría están todas reconstruidas, pero la imagen que dan es muy pero muy bonita, espectacular para sacarse ese selfie, esa foto que después tanto nos va a gustar. Eso sí, un lugar que también es imprescindible en este lugar y que lamentablemente hoy no les vamos a poder mostrar es la Catedral de Saint-Pierre de Vannes, que fue construida en el siglo XV y XVI. Muy pero muy linda. En este día exacto que fuimos nosotros estaba totalmente cerrada al público porque aparentemente había habido algún inconveniente estructural y había unos técnicos que la estaban revisando. Así que no les podemos mostrar absolutamente nada de adentro. Seguramente cuando ustedes vayan sí lo van a poder hacer, y como siempre y como en todas las iglesias y catedrales en Francia, la entrada es gratuita y se la puede ver durante todo el día. Pero además de recorrer el casco antiguo de la ciudad, el lugar que también es obligatorio, como siempre, entre comillas, es el lugar donde están las murallas, que están muy pero muy bien conservadas, y además toda una serie de jardines que, bueno, en este caso no se ven demasiado lindos porque era prácticamente la salida del invierno. Todavía no estaba plantado todo lo nuevo como para que se vieran en su esplendor. Es un lugar donde se junta la gente, tanto los días de semana como los fines de semana, para tomar algo, hacer el famoso picnic francés o simplemente verse, sentarse ahí, estar un poquito al lado de ese río que pasa por ahí, muy bonito, para tomarse un cafecito, también simplemente para mirarlo. Se hacen espectáculos porque aparentemente también tiene una muy linda acústica. Un lugar que, como dijimos en la intro, no impresiona. La ciudad no impresiona, no es París definitivamente, pero que tiene sus bellezas como estamos mostrando. Otra cosa que se conserva bastante bien son las puertas de la ciudad. Hay 3 o 4, son muy lindas para también sacar una foto. Tenemos que pasar sí o sí si queremos llegar a la muralla por estas puertas. Hay una que se llama Puerta de San Vicente, que es la que nos va a enfrentar cuando venimos del área para autocaravanas, y además 2 más que están a los costados. También, como en toda ciudad turística, vamos a tener los famosos trencitos que hacen este recorrido urbano, que bueno, si uno está muy cansado pueden servir también para algo. En Francia se llaman petit train. Además, vamos a tener seguramente algunas trampas para turistas donde venden este tipo de cosas, sardinas enlatadas, cosas enlatadas. Miren, salvo que quieran llevar un regalo específico de la zona, lo mismo que compran aquí, incluso de mayor calidad, lo van a encontrar seguramente en el supermercado, en cualquier supermercado grande que encuentren en Francia en el camino.
Y antes de mostrarles el área para autocaravanas, déjenme contarles un poquito sobre lo que es el puerto deportivo, esta zona que está tan cerquita de esta área para autocaravanas y también del camping que, como les dije, están juntos. Es el puerto deportivo que se encuentra en el Golfo de Morbihan, ese gran golfo que tiene muchas islas, es gigante realmente, lo separa bastante a la ciudad de Vannes del mar, pero en realidad es un golfo, obviamente, con agua salada. Y una de las características que tiene este lugar es que tiene una piscina natural que fue construida especialmente para que uno pueda ir perfectamente a utilizarla cuando quiera. Es una piscina de agua salada y su ingreso es gratuito, tiene baños, inclusive vestuarios para cambiarse, también gratuitos, obviamente, cuando el clima acompaña. Es una zona muy movida, tiene lugares para tomar café, una cerveza. También, por supuesto, para comer, bastante razonables los precios y además un lindo lugar para poder tomar sol, para poder dar una vuelta, para poder mirar los barcos, para poder después, si uno quiere, poder seguir caminando por toda esa zona porque hay bastantes lugares muy lindos como para poder pasar una tarde ahí y a disfrutar un poquito también de la naturaleza. Y lo mejor que tiene esto es que queda a no más de 600, 700 metros del área para autocaravanas. Así que, bueno, nosotros fuimos con la moto porque somos muy vagos, pero la verdad es que definitivamente se puede ir caminando a este lugar. Toda esa zona es muy bonita, así que si se puede y el tiempo acompaña, hay que aprovecharla. Y ahora sí, vamos al área para autocaravanas que, como dijimos al principio, para olvidar. Vamos primero con el precio. Nosotros pagamos en mayo de 2025 15,70 € por los servicios que ahora le vamos a comentar. Esta es un área de autocaravanas que está manejada por la empresa Camping Car Park. Ya saben, de esta empresa hemos mostrado bastantes áreas para autocaravanas. Algunas son buenas, algunas son malas, algunas son un desastre. En general, esta empresa lo que hace es hacer el management del área para autocaravanas, pero todo lo que tenga que ver con la cobranza, con la apertura y el cierre de las barreras, pero no tanto con el mantenimiento de las áreas para autocaravanas que quedan en propiedad o en responsabilidad de quienes son los dueños de las áreas para autocaravanas, ya sea un ayuntamiento o un particular. Son ellos los que hacen el mantenimiento. Bueno, en el caso de esta área para autocaravanas no lo hace nadie. Los espacios son verdaderamente pequeños, muy pequeños para Francia. En Francia se usa que por lo menos haya una separación razonable de seguridad entre las autocaravanas. Aquí no las había. Además es un área que se llena enseguida, muy temprano, así que además hay que llegar temprano porque se agotan los pocos lugares que quedan en este lugar como para poder alojarnos con la autocaravana. El cambio de aguas es un desastre. Yo creo que eso se limpió, no sé, hace 2 años atrás, porque últimamente obviamente no se limpió. Funcionar sí, funcionaba todo, pero bueno, lo que ustedes van a ver o están viendo en estos momentos. Lo bueno que sí tenía era, como todas las áreas que maneja esta empresa, electricidad ilimitada de 10 amperes, que en verano, en esta zona hace bastante calor, nos puede servir si tenemos aire acondicionado o si queremos cocinar también o utilizar una cafetera eléctrica. Como dije, al lado hay un camping, los precios obviamente son superiores, pero también los lugares son de mayor calidad. No vamos a hacer la review del camping porque no estuvimos allí. Nosotros creemos que lamentablemente esta es uno de los pocos lugares que hay en Vannes como para poder quedarse. Vannes es una ciudad turística, obviamente, ya lo hemos dicho, y en este caso esta área para autocaravanas nos puede servir únicamente para visitar la ciudad, pero después, por los servicios que tiene, no es para nada recomendable. Y sí, yo sé que esto aburra, pero en este punto y como siempre los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificaciones porque esto ayuda al canal y también a toda la comunidad. Si les gustó el video le pedimos por favor que también hagan like porque eso le gusta al algoritmo de YouTube. En este momento le colocamos la ubicación exacta de esta área que no es muy buena en Vannes, pero que como dije es la única que tenemos disponible cerca del centro por si ustedes están por la zona y quieren visitarlas. Y les recordamos también que estamos terminando nuestra guía definitiva para elegir tu autocaravana, que es una review de más de 200 autocaravanas que hemos hecho en la Feria di Parma en Italia, en el Salone di Camper del 2025. No se las pierdan, quedan muy poquitos y después vamos a editar una película con todas las reviews, todas, pero todas juntas.
Esperamos como siempre que les haya gustado, esperamos como siempre que les haya servido y los dejamos con la frase de la semana, así entre todos pensamos un poquitito. Hasta la próxima. Carretera sin final, el viento canta una canción, el mundo espera, no hay prisa, solo el corazón. Somos libres para ir, sin mapa ni timón, dueños del horizonte, esa es nuestra bendición. Somos libres para ir, dueños del horizonte.